Hola, mi nombre es Mercedes Fajardo, estudio Ingeniería Industrial en la Universidad de Cuenca y les voy a hablar de la unidad 2 de finanzas para no financieros, que consiste en los conceptos, normas y principios de las finanzas para no financieros. Principios contables. Los principios contables son una serie de normas básicas de obligado cumplimiento que deben observarse en la formación de una contabilidad para reflejar la imagen fiel del patrimonio de la situación financiera y de los resultados de la empresa. También son un conjunto de reglas generales que sirven de guía contable para formular criterios referidos a la medición del patrimonio y a la información de los elementos patrimoniales y económicos de un ente. Tenemos el primer principio contable, que es la equidad entre intereses opuestos. Cada cual recibe ganancias equitativamente según su porcentaje de acciones o participación en el ente. En torno a este principio giran los demás principios que se van a detallar a continuación. Entidad contable. Los estados de resultados son obtenidos por personas distintas de los dueños, es decir, la contabilidad no puede incluir operaciones económicas de carácter personal. Empresa en marcha. En este principio se pretende afirmar la pertenencia sostenible de la organización, de tal manera que pueda continuar sus diferentes operaciones y éstas no cierren en un corto plazo. Bienes económicos. Los bienes económicos en un estado contable son todos los bienes, tanto materiales como inmateriales. Esos tienen que poseer un valor monetario y se puede evaluar monetariamente estos bienes. La moneda común. Para que las cuentas puedan ser llevadas y se puedan manejar de manera correcta dentro de la contabilidad, se debe utilizar una moneda común o un solo tipo de moneda. Periodo de tiempo o ejercicio. El periodo de tiempo es el cual nos permite determinar el estado financiero en el que se encuentra la empresa en un determinado tiempo, el cual establece según las operaciones o los requerimientos legales de la empresa. El devengado. El devengado nos permite indicar la veracidad de las transacciones o hechos económicos legales, los cuales deben ser registrados en el momento que se realizan las diferentes transacciones o los diferentes hechos económicos. Realización o materialidad. Solo deben computarse resultados económicos cuando estos sean legalmente realizados, es decir, cuando ya exista algún instrumento de obligación para la empresa. Costo histórico. El registro es el registro de las operaciones en un costo original que representará la empresa o que reflejará la empresa. La objetividad. Para obtener registros objetivos, los cambios en el patrimonio deben medirse y estos deben ser registrados objetivamente, es decir, tal como suceden las cosas. Con siempre tiene que ser real. Con la brevedad posible y elevar la contabilidad de los activos, siempre se debe escoger el menor valor que tengan estos en el mercado al momento del presente. Significación o importancia relativa. El contador debe actuar con practicidad aplicando los principios contables, que a su juicio y sentido común la aplicación de los mismos, se dé la aplicación de los mismos. La uniformidad. Los procesos contables al realizar estados financieros deben ser aplicados de la misma manera en todos los periodos, esto con la finalidad de que se pueda comparar los diferentes periodos y se pueda obtener algún tipo de resultado. La dualidad económica o partida doble. También se define como toda partida registrada en el debe tiene que corresponder a una partida registrada en el haber, o no hay deudor sin acreedor ni acreedor sin deudor. Dentro del debe podemos registrar los cargos, los débitos, el deudor, los activos, los gastos, las pérdidas. Y en el haber, los abonos, los créditos, los acreedores, los pasivos, los ingresos y las ganancias. El contenido de fondo sobre la forma. La contabilidad debe enfocarse en el contenido económico de los eventos más allá de otros aspectos como el legal. La relación fundamental de los estados financieros. Los resultados de la contabilidad deben ser presentados de forma integral, mediante un informe de la situación financiera y un estado de cuenta que respalde estos estados financieros. El objetivo general de la información financiera. La información financiera tiene como finalidad servir objetivamente a todos los usuarios que estén involucrados o relacionados con el lenguaje contable y las prácticas operacionales. En la exposición, todo estado financiero debe contar con la información necesaria para esta poder ser expuesta e interpretada y así sirva para tomar diferentes decisiones.
Los principios financieros. Estar dirigidos de forma directa a mejorar las finanzas, ya sea de las personas o de las empresas. Es por ello que se debe tomar en cuenta estos principios para forjar una estabilidad financiera y proteger las inversiones tanto a corto como a largo plazo. El primer principio es tener un comportamiento ético, es decir, tener la obligación con el público, con la profesión, con la organización a la que se sirve y con ellos mismos para mantener los más altos estándares de conducta ética, teniendo en cuenta diferentes factores de la ética como es el respeto, la igualdad, los valores. Como segundo principio tenemos que no hay que arriesgarse sin tener un retorno significativo, es decir, no poner en riesgo las inversiones si se sabe que la empresa o el proyecto no va a dar los ingresos o no va a ser tan rentable como se pretende. Se diseña un presupuesto realista, es decir, tener un presupuesto que esté de acuerdo con el patrimonio y que esté separado del presupuesto de operativo. Protección contra la pérdida. La empresa debe tener garantías las cuales permitan sobresalir cuando la empresa declare pérdidas. Espera mercados competitivos. Se debe tener claro que no será la única empresa que trabaje en su ámbito. Siempre va a tener diferentes otras empresas que compitan, pero siempre hay que tener claro quién es su competencia. Localiza mercados de capitales eficientes. El mercado en que se maneja la empresa debe ser eficiente siempre y debe ser sostenible para que esta empresa pueda mantenerse siempre de pie. Busca administradores de calidad. La empresa debe tener administradores que sean competitivos, que tengan cualidades de manejar una amplia gama de cosas desconocidas, con la finalidad de obtener una buena administración y de calidad como se busca. Monitorear y evaluar los datos financieros. Los tipos de interés, tasas de cambio, precios de acciones requeridos, gestiones financieras óptimas, las cuales tengan en cuenta la importancia de utilizar la matemática financiera y técnicas de evaluación de datos en la gestión financiera. Varía el riesgo de la empresa. El modelo y mercado financiero determinan el riesgo que esta empresa podría tener y usar el efectivo como base para nuevos proyectos. El dinero efectivo es muy importante o es fundamental dentro de las empresas para diferentes gestiones financieras. Esta se puede utilizar en los nuevos proyectos que la mayoría basen en efectivo y puedan entrar en discusión con proyectos que ya se estén realizando o proyectos actuales. El capital de trabajo es otro tema que está dentro de esta unidad y hace referencia a que éste se encarga de indicar la cantidad de recursos que dispone la empresa para realizar sus operaciones, después de satisfacer ya sea las obligaciones o pagos y deudas que se tienen o que la empresa adquiere en un corto plazo. Tenemos que el capital de trabajo es igual al activo pasivo menos el pasivo corriente. El apalancamiento financiero. Este consiste en usar diferentes mecanismos que permitan aumentar el dinero destinado a invertir en una relación entre el capital propio de la empresa y que en realidad es utilizado en una operación financiera. De esta manera se logra obtener mayores beneficios o más pérdidas. El flujo de caja. Un flujo de caja nos permite realizar un informe sobre los flujos tanto de ingreso como de egreso de dinero que tiene la empresa en un periodo que se determine o que ya se encuentre determinado. En estos flujos de caja podemos tener como ejemplos comunes la compra-oferta de ciertas empresas, los cobros o pagos de préstamos, etc. El presupuesto. Es un plan de operaciones y recursos que realizaron posteriormente en una empresa. Esto es realizado para lograr en un cierto periodo los objetivos que ya se plantearon en un determinado tiempo la empresa y se expresan en términos, eso siempre se expresará en términos monetarios. El Código Orgánico Integral Penal, COIP. El COIP es un conjunto sistematizado y organizado de normas jurídicas de carácter punitivo, es decir, un compendio legislativo que establece delitos y penas conformes en el sistema penal ecuatoriano. Diseño y ejecución de planes de proyectos financieros. Un proyecto financiero es un plan en el cual se define el capital, se definen los materiales que se van a utilizar dentro de este proyecto, qué personal y qué personas van a trabajar o tienen la capacidad para apoyar en este proyecto y los mecanismos que se utilizarán para la ejecución del mismo. Su objetivo es generar el mayor rendimiento económico posible en un cierto periodo de tiempo que ya se determinó con anterioridad. Un buen plan y proyecto financiero se debe realizar de la siguiente manera. El primer paso es analizar la realidad del negocio.
Siempre se debe analizar de manera objetiva cómo se encuentra la empresa o el negocio y de esta manera buscar o apuntar a mejorar de lo que se encuentra actualmente para un futuro. Aquí se debe definir las utilidades que se tiene ahora y las que se espera obtener en el futuro. Fijar los fondos necesarios. Es necesario definir y fijar los fondos que se van a invertir y sean dispuestos del capital de la empresa. De esta manera se podrá posicionar y consolidar en el mercado. Predecir el capital necesario. Es necesario predecir siempre el capital para un periodo de tiempo. De esta manera se debe analizar y ver las opciones que sean posibles para definir el capital de la manera más eficiente. Controlar y verificar los recursos. Con el control y verificación de los recursos, los mismos serán manejados de manera más adecuada. Digamos, no podrá haber fuga, siempre se estará llevando las cuentas y todo lo que se realice, todos los recursos que se inviertan y todo de manera correcta. Adelantarse a los factores externos. Siempre es necesario tener, digamos, un diseño, unas previas soluciones, ya que se pueden presentar factores que no estaban dentro del proyecto y que podrían dañar. Entonces, siempre tenemos que prevenir ante esta situación. Determinar un sistema de compensación. De esta manera, los trabajos que forman parte de la empresa tendrán un sistema en el cual motive e impulse su productividad y trabajo en la empresa para lograr cumplir con los objetivos que se propone. Siempre la motivación o un sistema de compensación motivará a los trabajadores y a los empleados. Eso sería todo. Espero que les sea de utilidad, que puedan aplicar en sus microempresas o en proyectos que busquen realizar. Muchas gracias.